buenas tardes. Como integrantes del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, les damos la bienvenida. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Lucía Asensio y mi compañera es Gina Merola. Ambas somos egresadas de la Escuela de Música, la cual pertenece a la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Damos comienzo a la última conversación de este ciclo de encuentros, que en este marco de esta situación especial que nos acontece está orientado a abordar nuevas conexiones en la práctica docente, aportes para la enseñanza de la música en el contexto actual. Recordamos que es organizado por el Centro de Estudios en Investigación de Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR. También queremos agradecerle a la dirección y a la Secretaría de Extensión de dicha escuela por permitir que esto sea posible. De esta manera, bueno, tenemos un gran, inmenso agrado de presentar a nuestros invitados. Susana Rinesi es flautista y educadora, estudió música desde muy temprana edad, es egresada de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR con el título de licenciada en flauta. Es docente de flauta y de lenguaje musical en los ámbitos público y privado, trabajando con niños, jóvenes y adultos. Es docente de la materia flauta dulce en la carrera de educación musical de nuestra escuela. Es primera flauta en el Ensamble Municipal de Vientos de Rosario. Ha conformado distintas agrupaciones de cámara y actualmente integra diversos proyectos musicales dentro de la música popular. Bueno, buenas tardes. Yo tengo el honor de presentar al profesor Juan Gabriel Jiménez. Él es docente, arreglador y músico. Se ha graduado como técnico especializado en música folclórica argentina en la Escuela Provincial de Danzas Nigelia Soria. También egresó como profesor de artes en música, guitarra y como profesor de música aerófonos andinos del Instituto Superior del Profesorado de Música Carlos Guastavino. Estudió licenciatura en guitarra en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. En la actualidad se desempeña como profesor en las cátedras de instrumento individual e instrumento complementario, ambas de aerófonos andinos, en el Instituto Superior, como decía, del Profesorado de Música Carlos Guastavino. También se desempeña como docente en diversas cátedras del Bachillerato de Música en Vivo y Música Popular de la Escuela Provincial de Danza Nigelia Soria. Y dicta también el taller de aerófonos andinos que se desarrolla actualmente en la Escuela de Música, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Él se ha formado complementariamente, tomando cursos y capacitándose en el ámbito de la música popular con grandes maestros, y en su trayectoria como músico formó parte de diferentes proyectos musicales en la región, como el grupo Yacuchiri, la Orquesta Folclórica de San Lorenzo, conjunto de instrumentos autóctonos, entre otros. También él en gestión cultural en el año 2006, junto al grupo Misticicu, llevó adelante Sicuris en el Monumento, un proyecto que gestó la primera agrupación de sicuris de Rosario. También fue coordinador general de las primeras 3 ediciones del Encuentro Nacional realizado en nuestra ciudad a partir del año 2012 y que continúa vigente hoy en día. Y en 2016 fundó la especialidad de aerófonos andinos, la cátedra, en la carrera del profesorado de música en el Instituto Superior Carlos Guastavino. En su continua labor como docente ha brindado diversos talleres sobre la aplicación pedagógica al aula de aerófonos andinos y del repertorio popular latinoamericano. Y actualmente trabaja en la edición de su libro que recopila y adapta repertorio para diferentes aerófonos andinos y en la elaboración también de su primer disco basado en arreglos propios para instrumentos, para aerófonos andinos que en la música popular argentina y también latinoamericana. Así que bueno, de esta manera los bienvenimos, digamos, le damos la bienvenida a ustedes con una inmensa día. Van a ser ustedes quienes hoy nos van a estar acompañando y hablando sobre la temática que tenemos, que es conectar, que es cómo creamos vínculos a través del aire. Ese es el tema de hoy. Entonces, bueno, les vamos a proponer a todos los que estén mirándonos hoy, todos los asistentes, vayan registrando sus preguntas, sus dudas que tengan al respecto, porque al final va a haber un espacio donde podamos generar un intercambio y podamos hablar con los profesores sobre lo que es las inquietudes que se les presenten. Ahora sí, entonces le vamos a dejar las palabras a ellos, y como disparador, nosotros pensábamos arrancar con Lucía preguntándoles
justamente cómo fue su proceso de adaptación en esta modalidad virtual que se nos presentó en el 2020. Bueno, Eso, empiezo a charlar un Susana, poquito yo. Dale. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y la bienvenida. Buenas tardes y un agradecimiento muy grande por esta invitación del Centro de Estudios e Investigación para participar de esta conversación. Yo estuve participando en anteriores como oyente y me parece muy enriquecedor y muy útil que nos escuchemos en esta situación que a todos nos resulta difícil y bueno, que los recursos que cada quien tenga para adaptarse a ella nos sirvan a todos, ¿no? Así que un poco cuando me propusieron comentar mi experiencia, yo les decía que me había dado un poco de miedito porque no estoy muy acostumbrada a hablar y contar mis sensaciones y mis experiencias, pero después como que, bueno, estamos todos en el mismo tren en este contexto tan complicado y vuelvo a decir, todo lo que cada uno pueda aportar me parece que nos viene bárbaro a todas y a todos los demás, ¿no? Así que yo había pensado, si ustedes me permiten, ir un poquito para atrás en el tiempo al momento en que esto comenzó, porque las chicas me preguntaban cómo te adaptaste a la nueva situación y demás. Y a mí me parece que fue algo muy gradual. A mí me ocurrió que, bueno, cuando todo esto explotó de alguna manera y cuando la tan temida pandemia que parecía tan lejos llegó hasta acá y se empezaron a cerrar las escuelas y rápidamente se terminó con la posibilidad de ir a dar nuestra clase presencial como habíamos hecho hasta la semana anterior. Bueno, yo creo que fue un shock y que nos dejó a todas y a todos un poco sorprendidos y aturdidos, ¿no? Y bueno, enseguida uno empezó a preguntarse, bueno, ¿cómo voy a hacer para seguir, para enseñar lo que tenía planeado esta semana? ¿Cómo voy a lograr llegar a esos objetivos que había planeado? A ver, ¿cómo puedo seguir enseñando esto que tenía pensado la semana pasada? Y de repente me pareció, de a poco, y en la medida que el tiempo iba transcurriendo y uno se iba, si se quiere, mal acostumbrando a la nueva situación, como que a lo mejor hubo un espacio para que yo al menos me pudiera replantear esas preguntas. No obviarlas porque había cosas que enseñar, había programas que cumplir de acuerdo a las diferentes instituciones donde uno trabajaba, pero quizás extender esas preguntas, ampliarlas al contexto en el que estábamos viviendo, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor preguntarnos, en lugar de cómo voy a hacer esas actividades que tenía planeadas, preguntarme a lo mejor, quizá podría hacer otras actividades que sean funcionales para las nuevas necesidades, ¿no? O de repente, qué sé yo, repensar esos objetivos que tenía anteriormente y buscar otros, porque así lo exigía la nueva situación, ¿no? O sea, fue todo un acomodamiento, ¿no? Y en ese acomodamiento, a mí por lo menos revisando un poco lo que me había pasado para poder contarlo en palabras, porque hay cosas que a uno le pasan que son difíciles de ir argumentando, se me ocurrían varias palabras clave que me sirvieron a mí como para ir trabajando, ¿no? Una de las palabras es el acompañamiento, es decir, quizá cambiar un poquito el eje de la enseñanza, correrlo, no cambiarlo, perdón, correrlo y hacer hincapié no tanto en lo que iba a dar
o en lo que iba a enseñar, sino en cómo y con qué frecuencia me iba a contactar con quienes se contactaran conmigo y estar. El acompañamiento era, me parecía a mí, y sigue siendo, ¿no?, fundamental en esta etapa, y si bien de acuerdo a los diferentes niveles de enseñanza se presenta en forma distinta y con diversos recursos, el acompañamiento tiene y tuvo que estar sí o sí durante todo este tiempo, digamos, buscando el bienestar de los estudiantes y también el nuestro, porque nuestra función es justamente estar con ellos y ellas, y no poder hacerla era sin lugar a dudas una cosa que nos perturbaba. Entonces, el acompañamiento fue fundamental, buscarlo, mantenerlo, a riesgo de ser pesada, llamaba, me conectaba, si no los encontraba o no las encontraba, preguntaba cómo estaban, qué había pasado, bueno, estar encima de, ¿sí? Eso fue para mí muy importante. Otro eje que tuve en cuenta es un poco también pensando en adecuarme a lo que estaba pasando, buscar un equilibrio. O sea, un equilibrio entre lo que uno quería hacer y lo que se podía. Un equilibrio entre lo que yo tenía en mente y lo que a lo mejor tenía en mente quien estaba del otro lado de la pantalla, que seguramente tenía otras problemáticas y otras preocupaciones que no eran las mías, y bueno, yo tenía que ponerme en su lugar, ahora más que nunca. Entonces, eso también me sirvió por ahí para una tercera cosa que ahora les menciono, que es la flexibilidad, o sea, ser flexible en cuanto a los tiempos, ser flexible conmigo misma, no ser tan rigurosa. Si una cosa no salía, darme un tiempo para practicarla y probar de nuevo y ver si de alguna manera la podía corregir, tecnológicamente hablando. Estoy pensando ahora que eso fue todo un desafío también para las docentes y los docentes. En fin, esa flexibilidad para esperar a quien necesitara más tiempo y seguir juntos y juntas por ese camino, sin apurar demasiado las cosas, porque no era momento para apurar las cosas, ¿sí? Y bueno, y una última cosa que me sirvió es, no que me sirvió en realidad, que me motivó de alguna manera, es, en definitiva, este gran desafío que fue toda esta nueva forma de conectarnos, y que, digamos, por supuesto fue un desafío tecnológico, porque, digamos, nunca pensamos que éramos seres tan tecnológicos como lo que finalmente fuimos en este tiempo. Yo personalmente todavía me sorprendo cuando mando un archivo PDF por WhatsApp alegremente y le llega a mis alumnas y alumnos, no me lo puedo creer, porque era algo que nunca había hecho. Pero bueno, lo aprendí a hacer, y así como eso, un montón de otras cosas que eran sí o sí indispensables en este momento. Y que bueno, si bien antes nunca me habían interesado, ahora las necesitaba para continuar con mi trabajo docente. Entonces, bueno, ese desafío tecnológico sin duda estuvo. Pero yo me refiero más al desafío de mantener a toda costa ese lugar, ese espacio sonoro, esa posibilidad de escuchar y ser escuchados, ¿sí? Y pese a toda la adversidad, mantener eso que para mucha gente, para muchos de las alumnas y los alumnos, era un cable a tierra, ¿sí? Y para mí también, por supuesto. Entonces, mantenerlo, pelearla y tratar de lograr eso, de mantener ese espacio
de mantener ese vínculo afectivo que todos sabemos que se desprende del hecho musical, ¿no? Y en este caso tenía que producirse, sí o sí, tenía que seguir produciéndose. Pero bueno, a través de la pantalla. Sin duda, gracias a la pantalla, ¿no? Pero también a pesar de la pantalla, porque la pantalla en este tiempo fueron unas colaboradoras impresionantes, pero bueno, había que pasar a través de la pantalla para lograr un montón de cosas. Entonces, bueno, ese para mí fue el gran desafío, el desafío principal de todo este tiempo de nuevas cosas y de incertidumbre y demás. Y bueno, todavía me estoy adecuando como todas y todos, así que veremos cómo seguimos. Bueno, ese fue mi principio y después en la medida que me fui sintiendo más cómoda, porque a todo esto convengamos que nosotros docentes de música, con una computadora para trabajar y demás, ya lo decía Eric la otra vez, me acuerdo, estamos en una situación de privilegio. Entonces, aprovechar esa situación para hacer lo más que podamos desde nuestro lugar, por supuesto, enseñando lo que sabemos. Y bueno, una vez que me fui acomodando a esta nueva situación, surgieron las diferentes formas de encarar este desafío, que bueno, después si quieren en una segunda parte les comento un poco más específicamente lo que pude hacer con cada una de las distintas modalidades y de los distintos niveles, porque lógicamente cambia muchísimo si estás trabajando con chicas y chicos pequeñines o con adultos, en fin, son distintas formas de trabajo. Así que bueno, después de eso si quieren se los comento y ahora... Sí, perfecto. No, seguro, sí, lo específico de cada ámbito, de cada lugar, cada edad, tal cual. Y en cuanto a estos los desafíos que vos planteabas, bueno, me imagino que sí, que Gaby tendrá también para aportar lo suyo. Hola, bueno, gracias por la invitación al Centro de Estudios, que está haciendo un gran trabajo. Tenemos el privilegio de estar cerrando este ciclo de charlas junto con la maestra Susana. Así que bueno, rápidamente voy a intentar comentar un poco cómo fue mi experiencia en este contexto de pandemia. Bueno, nos encontró como a todos mal parados, quizás no, estimando que quizás la pandemia iba a durar poco tiempo, pero resultó que transitó 2020 y todavía estamos trabajando de manera virtual desde el aula. En lo personal yo trabajo en el nivel medio, ¿sí? En la Escuela Secundaria Nigelia Soria. Trabajo con estudiantes de primero a quinto en materias específicas dentro de lo que es mi ámbito de trabajo, ¿sí? La música popular, instrumentos nativos sudamericanos en primer y segundo año, y rítmica, instrumentos populares a partir de tercero hasta quinto. Obviamente son niveles diferentes. Trabajo también en el Instituto Superior de Música, en la cátedra de la especialidad de aerófonos andinos, y estuve dando el taller de aerófonos. En la universidad, ¿no? Cada ámbito requirió una adaptación, ¿sí? Diferente, desde la preparación de materiales, ¿sí? En sí mismo, ¿no? Para cada año, cada nivel, la especificidad, ¿no? En la cátedra de la especialidad de aerófonos, donde se da clase de instrumento individual, ¿no? Pero bueno, llegar a ese punto implicó al principio una gran transformación. Acá yo me anoté algunos puntos que quizás los maestros deben saber muy bien y se acordarán, ¿no? ¿Qué nos pasó al primero? Bueno, sincronizarnos con cuentas de Gmail y demás, ¿no? Aprender a manejar una cuenta, las características que tienen, ¿no? Las aplicaciones, aprender a manejar el Meet, el Zoom y demás. Bueno, tuve que crear un canal de YouTube para hacer circular material. Bueno, también ayudar a las familias, ¿sí? Para que ellos también puedan sintonizarse con esta nueva modalidad. Fue una nueva modalidad que se planteó sin preguntarnos, ¿no? Y bueno, tuvimos que adaptarnos un poco a la fuerza para poder estar a la altura dentro de este contexto, ¿no? La preparación de materiales que circulaban también tuvo que tener una transformación, digamos. Yo trabajo con varios sistemas, programas, ¿no? Software para poder preparar mis materiales. No sé si se pueden decir, pero software de notación musical muy conocido, ¿no? De una interfaz media violetácea.
Bueno, tuve que también ponerme con PDFs, con bueno, plataformas para enviar archivos y recibir, además de la cuenta de Gmail, ¿no? Pizarras virtuales para emular de alguna forma lo que hace uno en el pizarrón con la presentación de pantalla. Bueno, digamos, realmente uno fue descubriendo algunas herramientas que para el contexto fueron importantes, ¿no? También después de mitad de año me pasó que tuve que adaptarme con el tema de grabación de pistas, ¿sí? Nosotros trabajamos con música, con sonoridad y muchas veces, al menos desde mi punto de vista, necesito grabar mis propias músicas para pasarle a los estudiantes, ¿no? Para mostrarles el ejemplo, ya que no podemos estar en el salón. Bueno, entonces elegí ese proceso. También la edición de video, ¿sí? Después más adelante hay unos videitos que vamos a presentar como parte del trabajo, ¿no? De algunos ámbitos de trabajo, un material que se hizo también para el profesorado. Pero bueno, son parte de esta adaptación que requirió la pandemia, ¿no? En este primer momento. Yo creo que algunas de esas acciones van a quedar, ¿no? Y otras se reconfigurarán o se transformarán de nuevo a la presencialidad. Así que bueno, esa es mi respuesta referido a cómo me trató el inicio. Obviamente que desde lo humano se sintió mucho la angustia, ¿sí? La angustia de estudiantes. Contuvimos y nos contuvieron también. Sostuvieron las clases, los estudiantes y las estudiantes, con enorme esfuerzo de todos los niveles, al menos donde yo me desempeño trabajando como docente de música, sostuvieron las clases virtuales. Y bueno, y hoy estamos llegando al final ya casi de ese proceso, con un montón de trabajo de música, ¿sí? Uno pensaba al inicio, no vamos a poder hacer música, ¿no? Digamos, desde la grupalidad, que es una característica que creo que tanto a Susana como a mí nos caracteriza, ¿no? La producción musical, como nos habían sugerido las presentadoras Gina y Lucy, ¿no? Y bueno, realmente fue un gran desafío tratar de encontrarle la vuelta a ese punto que es la producción colectiva que nosotros hacemos en el salón, el proceso que hacemos en el salón, cotidiano, en la presencialidad. Bueno, tuvo que reemplazarse, pero digamos con una nueva metodología de trabajo. Tuvimos que hacer largas clases de explicaciones, con trabajo integrado con otros profesores, de Nigelia Soria al menos, ¿no? Estamos haciendo varios trabajos, ¿no? Preparar a los estudiantes, porque los estudiantes tampoco fueron educados para la virtualidad. Sí, también todos fueron víctimas, como nosotros, de esta pandemia mundial que nos prohibió acercarnos al salón. Así que bueno, fueron momentos muy duros de adaptación, de llanto en las clases, de contención, de que uno tener ganas de darle un abrazo para contener, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Algunos lamentablemente han caído en ese proceso, ¿no? Por distintas dificultades de acceso a internet, acceso a dispositivos, a teléfonos, computadoras, ¿no? Así que bueno, y se sostuvo de la manera que se puede, bueno, haciendo trabajos asincrónicos, otros vamos recuperando ahí de a poquito, ¿no? El contacto en esta última parte del año, pero como dijo bien Susana en la primera parte, flexibilidad, ¿no? Y acompañamiento. Yo creo que esa primera etapa de adaptación a la pandemia fundamentalmente se nutrió de esas dos palabras, acompañamiento, de la manera que pudimos, los profes, sí, algunas veces, algún que otro llanto después de las clases se nos caía, ¿no? Por más que uno parezca fuerte ahí, es duro, fue duro, ¿no? Y flexibilidad, ¿sí? Hay una comprensión sobre lo que sucede, ¿no? Por sobre todas las cosas, uno tiene que bajar la exigencia de resultados, ¿no? Así que bueno, por eso no le cerramos la puerta a ningún estudiante en el momento que se pueda conectar. Si es la última clase, se conectará en la última clase y estaremos ahí codo a codo, ¿no? Así que si hay algún estudiante por ahí que nos está viendo de todos los ámbitos, así será, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el resumen de mi parte con respecto a cómo me adapté. Después hay más para desarrollar sobre especificidades, pero no sé si No, está perfecto, Gaby. Sí, es re interesante lo que comentan los dos y pensaba en esto de que digo, todo remite al título, de poder sostener vínculos, en algunos casos crear el vínculo a través del aire, porque quizás era el primer encuentro que tenían con ustedes
y con sus clases y sus materias, y en otros casos teníamos que sostenerlo a ese vínculo, pensando quién es el que está del otro lado de la pantalla y bueno, y todo lo que iban mencionando. Así que me parece súper interesante. En cuanto a lo específico, ustedes, digamos, tienen también la particularidad de su materia y de su instrumento, y me gustaría que nos quedáramos un poco con eso, con el tema de tocar juntos, de que en las clases de ambos, bueno, nosotras como exalumnas hemos vivenciado mucho esto de la ronda, de tocar todos juntos, y cómo han podido adaptar eso en base también a las respuestas de los alumnos en esta virtualidad. No sé si alguno quiere empezar, digamos, a contar un poco eso, cómo fueron adaptando según las respuestas que iban teniendo de sus alumnos. Tenés muteado el mic. Ahí estamos. Gracias. Bueno, eso me pasa en las clases también. Senio, tenés el micrófono muteado, los chicos y las chicas. Bueno, gracias. Bueno, les voy contando un poquito lo que fui logrando con cada grupo, porque no con todos, no se asusten, pero me refiero a que en la facultad, por ejemplo, con el grupo de jóvenes, a quienes no conocía, como vos decías, Gina, era la primera vez que nos conectábamos, así que hubo que crear esos vínculos y bueno, y conocernos y ver de qué manera podíamos empezar a trabajar. Y como vos comentabas bien, el tema de nuestras clases grupales implicaba siempre el trabajo en conjunto y un montón de actividades que implicaban escuchar atentamente al de al lado y tocar o participar en función de eso. O sea, no es que yo toco y el de al lado toca conmigo y listo. No, yo toco de alguna manera porque el que está al lado mío toca de esa manera o toca de otra y yo me acomodo. Es, digamos, un trabajo de escucha permanente y yo diría casi de generosidad, por ponerle una palabra, porque entre todos y todas buscamos un producto musical final que va a ser una creación colectiva, en definitiva, porque va a sonar de la manera en que todos y cada uno y una va queriendo y ninguno, digamos, nadie va a buscar su propia interpretación sin ver lo que está pasando alrededor, ¿no? Bueno, eso se da naturalmente en las clases o se puede trabajar en las clases presenciales. Ahora, en las clases virtuales fue mucho más difícil. De hecho, yo creo que es una de las cosas que yo extrañé más y que si bien, como decía recién el profe Gaby, lo pudimos reemplazar por algunas prácticas que yo ahora les voy a comentar también, nunca es un reemplazo absoluto. Porque ahí es donde la simultaneidad juega un papel absolutamente necesario. Lo otro es un acomodamiento que de hecho ocurrió y también es muy difícil. Por ejemplo, pongo un ejemplo, así no hablo tanto al cohete. Respecto a tocar en dúo, a dúo. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo para los alumnos y las alumnas de la Facu, grabé segundas voces de un montón de canciones y un montón de danzas para que trataran de tocar la primera línea, la melodía principal, siguiendo de alguna manera la segunda voz que yo les grababa. Digamos, una práctica muy sencilla para mí, grabarla y mandarla, pero no tan sencilla para el que tenía que tocar una línea, acomodándose, ¿sí?, a la grabación, porque la grabación discurría indiferente y no iba a cambiar porque él o ella quisieran tocar de manera diferente. Entonces, ahí sí había que dejar de lado cualquier tipo de interpretación o cualquier tipo de deseo de interpretación personal para adecuarse a una que ya estaba grabada. Eso es muy difícil y eso se logró muy bien. Y yo se los comenté varias veces al grupo de la Facu, que, digamos, para mí fue una gratificación que pudieran hacer eso con paciencia
con la humildad necesaria para adecuarse a otra cosa que estaban escuchando y que no necesariamente era lo que ellos pretendían, ¿no? Entonces, a ver, si Ceci estás por ahí, que me dijiste que te avisara, capaz que podemos compartir un pedacito, son fragmentos muy chiquititos, chicos, y van a escuchar el audio y no van a ver las imágenes porque por una cuestión de privacidad de quienes tocaban, a veces porque eran chicos y otras veces aún siendo adultos porque no les he pedido la autorización para hacerlo, no quise que la imagen se viera. Pero vamos a escuchar el audio resultante de estos trabajos, ¿sí? Ceci, por ahí debes tener un fragmento de una chacarera a 2 voces, a ver si lo podés compartir. Un pedacito muy cortito. A ver. Bueno, eso era un ejemplo, ¿sí? Muy cortito de varios trabajos que se hicieron de esa manera, ¿no es cierto? Con una voz grabada y bueno, tocando la primer flauta arriba de ello. Trabajé mucho con videos, porque las clases online siempre me dejaban así como un poco frustrada, porque la conectividad muchas veces fallaba. Me he ido de la reunión más de una vez y he tratado de volver y no he podido, y finalmente volví, y ahí estaban los alumnos y las alumnas esperándome. Y la participación de todos y de todas no era siempre la ideal, digamos. A veces extrañaba ver las caras porque uno ve los nombres o las letras, y de repente no estaban siempre las caras, y sobre que a mí me cuesta mucho aprenderme las caras, lo saben los que fueron alumnos míos en años anteriores, no terminaba nunca de conocerlos. Entonces eso me dejaba bastante angustiada al principio. Después empezamos a trabajar con juegos que, digamos, pueden ser en forma presencial, pero que se adaptaban a la virtualidad también, y juegos pensados o pensándolos para el futuro trabajo del grupo en sus respectivos trabajos de educadores, ¿no? Juegos que podíamos hacer en la clase de flauta, pero luego ellos y ellas aplicarlos a sus respectivos trabajos donde fuera que estuvieran trabajando. Así que esos juegos sí resultaron, nos descontracturamos un poco, de repente se animaban a prender las cámaras para participar, necesitaban tocar para participar, hablar, entonces se hizo como más dinámico, ¿no? Y eso a mí también me sirvió mucho, me gratificó y me hizo sentir como más parte del grupo, porque uno, si no sabe hasta dónde está siendo comprendida o hasta dónde lo que uno toca o dice realmente les está sirviendo al grupo, ¿no? Así que eso también me sirvió. Después trabajé mucho no mucho, pero de vez en cuando con videollamadas en forma particular, en donde cada quien me comentaba lo que le faltaba, lo que le parecía, esto, aquello, y yo los escuchaba individualmente y podíamos mejorar algunas cosas. Y los videos que me mandaban, y que eso sí lo trabajé mucho, bueno, nos servían mucho a ambos, digamos, al estudiante y a mí, porque
yo tenía más tiempo para escuchar y ver y corregir y comentar, y después esa devolución mía de alguna manera también era procesada con más tiempo, y bueno, y servía para ir subiendo escalones en lo que a técnica se refiere, y ir aprendiendo nuevas herramientas para ir tocando cada vez mejor. Así que los videos grabados también me resultaron muy, muy útiles para mi trabajo. Y bueno, y trabajar mucho, o sea, en realidad la virtualidad de alguna manera a mí me sirvió para pasar muchas herramientas técnicas con más velocidad incluso que otros años, porque justamente no estaba eso que les comentaba del trabajo grupal, que por ahí durante la clase uno la pasaba tan bien haciendo eso que de repente se olvidaba de pasar las escalas mayores, de pasar este libro de técnica para que hagan esto o aquello. Y de repente, subiendo cosas al aula virtual, otra hazaña para mí, armar el aula virtual y subir todo el material y qué sé yo, pude ir mandando un montón de ejercicios y un montón de herramientas técnicas que sí fueron aprovechadas, y que a mí me sorprendió cuánto estudiaron esas herramientas, y bueno, y eso nos sirvió después para llegar a tocar las cosas que queríamos tocar, y armar estos dúos y tocar con bases armónicas, que también fue un trabajo que hicimos. Internet, una fuente inagotable de material, así que más de una vez, buscando un acompañamiento armónico para una melodía que estaban estudiando, les pasaba el link, lo estudiaban con esa base, y finalmente me mandaban la grabación con la base armónica y la flauta arriba, ¿no? Eso fue muy, digamos, muy interesante y muy útil, ¿no? Y respecto a las herramientas técnicas que les comentaba, bueno, no perder de vista para qué las estábamos estudiando, digamos, porque eso sin la presencialidad por ahí me parecía a mí que no quedaba tan claro. Es decir, ¿para qué quiero tocar bien la flauta, digamos? No es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, yo les mandaba ejercicios técnicos, pero después no escuchaba esos ejercicios técnicos, no me interesaba. Y creo que todos esos ejercicios servían para que el repertorio que fuéramos armando sonara mejor o saliera con más limpieza, con más claridad, y de alguna manera la técnica debía ser bien aprendida para poder finalmente dejarla de lado y hacer lo que teníamos que hacer, que era hacer música con el instrumento, ¿no? Y siempre pensando en el aula, que va a ser el ámbito donde van a trabajar y para lo que yo estoy en la facultad, digamos. Más allá de que alguno a lo mejor se cope con la flauta y decida estudiar la flauta dulce años y años y ser flautista, pero como herramienta para la enseñanza musical. ¿Qué puedo hacer con la flauta? ¿Para qué estoy estudiando flauta? Para acercarme, para divertir, para conectarme con el grupo con el que estoy trabajando, para asombrar, para tocar algo cuando me lo piden y poder hacerlo, para recrear cosas. En fin, hay un montón de para qué tengo el instrumento en la mano, y bueno, no perder de vista ese para qué, ¿no? Vuelvo a decir, siempre un poco flexible, un poco permisiva, si se quiere. Bueno, yo soy medio permisiva. Soy muy mala poniendo límites, y bueno, eso me pasa en todos lados, ¿no? No solamente en las clases, pero en este caso me parece que ayudó a que todos y todas convergiéramos en este final de año con las cosas más o menos completas y sabiendo más o menos lo que quisimos hacer, y de eso lo que pudimos hacer, ¿no? Y en el ámbito, bueno, yo trabajo con adolescentes en una escuela de educación artística, trabajo con flautistas jóvenes, y bueno, ahí
También trabajé con muchos videos, trabajé interactuando con los otros profes de otras especialidades, tratando de hacer pequeñas ediciones muy sencillas, con 2 alumnos nada más, con un alumno mío tocando flauta y un baterista tocando el acompañamiento en batería, o un alumno tocando flauta y un guitarrista acompañándolo. En fin, tratar de interactuar y siempre estando cerca. Vuelvo a decir eso, digamos, yo creo que fui bastante pesada, la verdad. Pero bueno, me pasa con mis hijos también, ¿no? Con los adolescentes no se conectaban. Hey, che, ¿qué te pasó? ¿Está todo bien en tu casa? Bueno, o sea, siempre además del contacto formal de la clase, el contacto informal, vía WhatsApp, llamaditas, qué sé yo, un montón de cosas que bueno, por ahí son como medio agotadoras porque lo decían también otros profes, uno no tiene límites de tiempo, no está todo el tiempo trabajando, pero no sé si es trabajando, uno está siempre acompañando y conectándose con los que tenemos alrededor, y bueno, eran en ese caso los alumnos. Y con los más chiquitines, y con esto termino, porque yo trabajo en un instituto con los más chiquitos, que son poquitos, o sea, son grupos tipo taller con 4 o 5 alumnitos. Bueno, ahí fue muy difícil al comienzo, porque la clase virtual como que requiere mucha paciencia por parte de ellos y de ellas, el estar quietos esperando su turno para tocar o para hablar, y no poder moverse, tener que estar delante de la pantalla porque si no se perdían la clase, digamos. A veces necesitaban el acompañamiento y la supervisión de algún familiar más grande cuando había dificultades en la conexión, así que la familia también tenía que estar participando y no siempre eso era posible. Pero bueno, de a poco nos fuimos acomodando también. Yo creo que pocas cosas han sido más gratificantes, que por ahí se me cortaba la conectividad, la conexión, y volvía a los 5 minutos y tenía a los 5 alumnitos ahí esperándome y aplaudiendo, señor, volviste, qué sé yo. Entonces, bueno, eso como que ese espacio para mí era muy importante, y creo que para las chicas y los chicos también era como un encuentro al que pocos fallaban si era posible, porque era importante para ambos, ¿no? Para mí y para el grupo. Y bueno, por supuesto que faltaban, a mí me propusieron ahora a dar una clase presencial, y digamos, se barajó la posibilidad, ¿no? Y de repente yo pensaba, si no los puedo abrazar, ¿de qué me sirve, digamos? O sea, con los más chiquitos estoy hablando, ¿eh? Porque el contacto físico es pero tan importante con ellos y ellas, que de repente no estaba muy segura de si valía la pena el riesgo para armar esa clase, porque faltaba eso, ¿no? Los abrazos y esos mal reemplazados por los corazoncitos, vieron, de las plataformas de las reuniones, las reacciones, que uno busca el corazoncito y lo pone, o los aplausos. Bueno, nos pasamos toda la clase haciendo eso con los más chiquitos, pero bueno, sigue siendo un reemplazo, no es algo que lo podamos sentir. O los comentarios, me parece que una señora hace un par de conversaciones también lo decía, siempre al principio de la clase, señor, ¿sabe que mi gato se fue y no volvió? Señor, ¿sabe que mi hermano se clavó un clavo? Y señor, ¿sabe que mirá la ampolla que me hice? O sea, 5 o 10 minutos de comentarios y de abrazos y de besos y qué sé yo, y después la actividad musical. Pero eso faltaba y sigue faltando, y bueno, hay que tratar de encontrar ese lugar. Hacemos un espacio en la clase virtual para eso. Ahí también me sirvieron un montón los juegos,
porque realmente nos divertimos un montón, hay millones de juegos posibles. Bueno, yo he buscado, investigado y he tratado de adaptar también los juegos que hacíamos virtualmente, presencialmente a la pantalla, y algunos funcionan, algunos parece mentira, pero son muy divertidos y terminamos todos riéndonos a las carcajadas, qué sé yo. He trabajado con títeres, juegos imitaciones, movimientos, me voy a la otra punta de la pieza para que me vean el cuerpo entero y hacemos movimientos corporales con ciertas canciones. Bueno, me da un montón de posibilidades que uno va encontrando en la medida que va investigando y además vuelvo a lo que decía antes, mucha imaginación, un desafío de imaginación y de animarse, porque yo pienso por ahí algo, voy a hacer esto, no, se van a aburrir. Y después resulta que funciona, yo digo, menos mal que lo hice, porque de repente estuvo buenísimo y valió la pena el intento, y ya lo tengo como algo que puede servir. Pero estamos probando, porque estamos todos probando, y bueno, es así. Y bueno, y con estos grupitos logré hacer unas pequeñas ediciones también muy caseras, con una base grabada que tocaba yo con la guitarra, una guitarra que me acompañaba, que es mi hijo, mi familia. Tengo la gran suerte, tengo una hermosa familia y son músicos muchos. Y entonces algunos me han ayudado a grabar las bases y demás. En este caso, con la guitarra y la flauta dulce, grabamos bases de canciones que habíamos trabajado con los grupos y repartíamos la melodía entre los diferentes instrumentos. Cada uno tenía su instrumento en su casa, algunos tenían un metalofón, otros tenían el violín, otros tenían un tecladito. Y bueno, y armábamos la melodía entre todos. Y eso también fue un ejercicio muy lindo y muy emocionante de escuchar, y además la dificultad de ponerse los auriculares, escuchar la base con paciencia y tocar nada más que cuando les tocaba tocar. Y bueno, después cuando vieron el resultado en el videíto fue así como ¡wow! Un triunfo ante la adversidad, fue re lindo para el grupito, ¿no? A ver, Ceci, capaz que me podés ayudar poniendo el ejemplo. Son fragmentos también, creo que la del negrito está entera porque es cortita. Hay un video del negrito que está el audio con una portada de un monigote. A ver. Bueno, algo así, con la base grabada y la posibilidad de que cada quien toque su instrumento en un determinado momento, que nos sirvió también para trabajar forma, para ver propuestas y respuestas, para trabajar estribillos, hago esto la estrofa de una forma, el estribillo de otra, la pregunta con un instrumento, la respuesta con el otro, en fin, digamos, todo sirve para trabajar los contenidos también musicales que uno quisiera, ¿no? Pero a través de tocar y de jugar, y bueno, esta nueva práctica de tocar sobre grabación. Bueno, hay otros ejemplos, pero por ahí, para no hacerlo demasiado largo, si querés, corto acá, y vos, Gaby, contás tu experiencia con otros grupos. Bueno, ahí muy lindo compartir la experiencia
Con Susana. Bueno, yo voy a dividir un poco mi experiencia referido a la práctica individual de instrumento, así que si está Ceci atenta por ahí en los controles, le voy a pedir si puede subir el documento de la cátedra de aerófonos, ¿sí? Bueno, en el Instituto Superior del Profesorado de Música Carlos Guastavino me desempeño en 2 cátedras, ¿sí? Una cátedra individual de instrumentos aerófonos andinos. Bueno, este es el material un poco con el que trabajamos y nos sustentamos. Referido a la metodología, usamos Meet, ¿sí? Usamos Classroom para subir materiales. Y bueno, este fue el material que fue una compilación que se inició hace 5 años y que fue una continuación de un trabajo importante que hicieron los maestros Juan Verdún y Elida Fleiderer, ¿no? Acá hay una gran base de ese repertorio que ellos hicieron de sistematización. Yo continué con ese trabajo de recopilación, de adaptación, de transcripción, ¿no? Para los aerófonos. Bueno, en la cátedra yo enseño distintos instrumentos, sicu diatónico, sicu cromático, quena, quenacho, distintos registros de sicu. Bueno, y este material compila de alguna manera este repertorio que es el repertorio de la cátedra, ¿no? Referido a cómo se dio, ¿no? Cómo se dio la clase individual fue bastante fácil en ese sentido. A ver, porque se asemejaba mucho a una clase presencial de instrumento, ¿sí? Los profesores de instrumentos sabrán que tenemos al alumno, tenemos una partitura, se asignan ejercicios, se asigna un repertorio, el estudiante estudia, y a la clase siguiente debería venir con alguna duda o resolver el tema o a las clases. Bueno, más o menos ese proceso pudo respetarse, pudo seguirse, ¿no? A través de Google Meet, ¿sí? Tenemos algunas herramientas que son muy interesantes, como una pizarra donde uno puede ir marcando, puede presentar la pantalla, ¿no? Con la partitura, escucha al estudiante, ¿sí? Escucha, lo puede ver, puede observarlo, ¿sí? Cómo está ejecutando el sicu, cómo está digitando, puede escucharlo, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando hay buena conexión, todo esto es posible. Y bueno, y se va desarrollando un proceso para quienes han podido, obviamente, conectarse y tener cierta regularidad que es muy cercano a lo que sería la enseñanza de instrumento individual. Así que bueno, un poco de esa forma se fue desarrollando las clases. Obviamente, cuando el proceso es continuo, se ven los mejores resultados, ¿sí? Sabemos también de las dificultades que tienen las y los estudiantes a la hora de conectarse y del requerimiento extra que tienen. Por ejemplo, yo trabajo en la carrera de profesor de música. No es la única materia que tienen, ¿no? Tienen materias teóricas. Así que bueno, en este caso, recientemente tuvimos el primer examen de la cátedra con muy buenos resultados, ¿sí? Tengo la suerte de tener 3 estudiantes adscriptos en la cátedra recientemente egresados. Les mando un saludo si están por ahí. Lisandro, Victoria y Pamela, con los cuales armamos una especie de equipo evaluador de este resultado experimental, ¿no? Referido a la enseñanza de instrumento. Así que bueno, ahí voy a cerrar con este pelotón, digamos, de clases individuales, pero también tengo clases que son grupales, de origen grupal, ¿no? En donde el centro de la producción pasa de la grupalidad, de la rueda, como nos mencionó Lucía en las preguntas que nos mandó, ¿no? Así que bueno, referido a eso, sí, fue un duro desafío, ¿no? El Meet se usó como acompañamiento, pero también, a pesar de ser asincrónico, de que no se puede tocar, yo me acuerdo que, bueno, especialmente con los quienes iniciaban, la ejecución instrumental, por ejemplo, primer año de la escuela secundaria en materia de instrumentos nativos, en el mismo taller de aerófonos que se dicta en la universidad y en la materia de instrumento complementario del Instituto Superior del Profesorado de Música, ¿no? Que muchos no tenían ni idea de este instrumento, que es el instrumento que trabajamos. Así que bueno, a través del proceso virtual llevamos adelante no solo la construcción, ¿no? Pero sino también la introducción al soplo del sicu, ¿no? La introducción a contenidos de técnicas de ejecución individual y solista, ¿no? Que significaba, bueno, contenidos de la cosmovisión andina, donde provienen estos instrumentos, didáctica del sicu, pedagogía,
bueno, experiencias se compartieron, por ejemplo, en el taller de la universidad se compartieron experiencias de otros docentes, ahí después vamos a mostrar un poquito un material que se hizo como producción. Y bueno, y todo esto, este acompañamiento y este seguimiento, digamos, culminó en la realización audiovisual, ¿no? La realización audiovisual fue como una especie de meta en que me propuse, viendo que no teníamos posibilidad de retorno a las aulas. Digo, ¿cuál es la única manera de acercar un poco la grupalidad o la producción grupal colectiva en este contexto? Y bueno, lo audiovisual. Entonces eso a mí personalmente me movilizó para capacitarme tanto en edición de audio, de video, pidiendo ayuda a amigos, bueno, comprando equipamiento específico, placa de audio, micrófono y demás. Bueno, todos esos accesorios que son extra, pero que ayudan, ¿no? Y empecé con un proceso en el cual, bueno, fue el primero en el taller de aerófonos, un material que no te compartí, sé si estás por ahí, pero sí te voy a pedir si podés compartir el Guay No Quiero Para Mí, que es parte de la producción del taller de aerófonos de la universidad. Si puede ser con ese un poquito, a ver, para que escuchen, después si quieren les cuento cómo se hizo. Una sonrisa de color quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta Quiero para mí, para ganar la carrera. quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Sí, puede ser hasta ahí, Ceci. Bueno, ahí está. Ese fue un poco el segundo video que se largó, que se pudo editar en el taller, ¿sí? Ahí vemos caras conocidas, ¿no? Ahí estudiantes de la universidad. Tengo la suerte de haber desarrollado un taller que ahora la semana que viene estamos terminando, ¿no? La última clase, que continuó un proceso bastante interesante. Ya realmente uno sentía mucha felicidad al estar ahí compartiendo el espacio, con ganas, con conexión. Circulando mucho contenido, ¿no? Obviamente son personas que están o licenciadas o profesoras o a punto de egresarse, profesoras de flauta, sí, muchas profes profesionales, ¿no? Realmente para mí fue un privilegio poder dictar ese taller que desde mi parte yo lo veía con mucha exigencia, ¿no? Así que bueno, este fue uno de los trabajos que se hizo en donde también se armó una pista, se grabó, se les pidió a cada uno de las y los participantes que pudiera ponerse en la oreja la cucaracha, como dicen en tele, ¿no? Y grabar, ¿no? De exponerse a la cámara. Bueno, hoy me parece que el contexto de pandemia, al no poder llegar a la presencialidad, nos ha de alguna manera marcado el camino por lo virtual y bueno, lo que circula hoy por los medios, ¿no? Y bueno, este fue una muestra de ese trabajito, un guayno, una canción infantil muy linda de unos grosos de acá de Santa Fe, los canticuénticos, grandes referentes. Así que bueno, nos decidimos y se publicó ese trabajo hace un tiempito, muy contentos hemos estado, supongo, ¿no? Hay una participante del resultado. Sí, por supuesto que sí. Así, ahí está. Y bueno, Ceci, ahora yo quisiera mostrarle un pedacito de otro trabajo. Bueno, en lo que refiere a mi práctica, yo enseño el SICU desde cero, ¿no? En muchos ámbitos donde me desarrollo. Uno de ellos fue, como dije hoy, clase grupal en el Instituto Superior de Música, en la materia de Instrumento Complementario de Aerófonos Andinos. Ahí recibo estudiantes de otras especialidades que no saben de SICU de aerófonos, ¿no? La mayoría de los casos. Así que tuvieron que construir. Y ahí ya estamos hablando de otro contexto, ¿no? También estamos hablando de la primaria, del primer año de la secundaria de la Escuela Nigel Soria, a los cuales si hay algún papá, mamá, familia, les voy a mandar un gran agradecimiento por el acompañamiento que hicieron con sus niñas y niños de primer año para poder construir el SICU, para comprar los materiales. Bueno, hicimos todo ese proceso
acompañando, ¿no? Sosteniendo a los padres, bueno, buscando materiales, organizando colectas, bueno, entre ellos, un trabajo fenomenal. Bueno, la cuestión es que en primer año todos tienen su instrumento, ¿sí? Y en el instrumento complementario también construyeron el instrumento. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay una técnica de siku que requiere sí o sí tocar con el otro, ¿sí? La técnica de Sicuri, ¿no? Este es el siku, ¿no? Pero, bueno, vieron que se separan dos partes. Bueno, se llama técnica de Sicuri, es una técnica dialogal complementaria. Pero ¿qué pasa? En la virtualidad no tenemos esa chance de juntarnos con otro. Así que bueno, a mí me llegó a pensar, de buscar tutoriales, bueno, no había nada que me cerrara, entonces me puse a producir el material específico, que es el material con el cual se sustentó este video, por eso hago la explicación, ¿no? Es un material que va acompañado de grabación de música, del tema en sí, ¿no? Ustedes saben que cuando uno se graba por canales, y bueno, y para sacar, por ejemplo, la mezcla completa de lo que debería sonar con el siku, se habilitan los canales, ¿no? Uno mezcla, habilitando los canales, arca por un lado, ira por otro, y la percusión. Bueno, y yo pensaba, digo, ¿cómo hacemos para practicar solamente el ira o el arca, ¿no? Los sicuris me deben entender, o quien ha hecho taller de sicuris, ¿no? ¿Cómo hago para practicar? Así que bueno, fue simple, fue una pavada, porque fue anular uno de los canales de la pista de la mezcla, que solo salga el arca o que solo salga el ira, ¿no? Y así, bueno, tratar de introducir a los participantes del taller a una metodología que implica la escucha de la pista, ¿sí? Con el cuerpo instrumental que, por ejemplo, no suena. Yo puedo escuchar una pista con el ira y puedo agregar el arca, ¿no? Entonces, o viceversa. Eso fue un poco la idea que se me ocurrió y bueno, preparé, me puse a grabar en casa, bueno, con errores, bueno, con toda esa búsqueda. Uno no es ingeniero, ¿no? Ni mucho menos. Así que, pero bueno, fue me parece una estrategia acertada, se generó material. Eso va acompañado también por la generación de tablatura bigrámica específica para los temas, que es un apoyo visual, ¿sí? Un apoyo visual con las notas del siku, arca e ira, ¿no? En colores, inclusive, bueno, que se ha compartido en todos estos trayectos de impronta grupal, ¿no? Construcción, iniciación al siku. Durante las clases de Meet, por más que sea sincrónico, siempre se pudo resolver alguna inquietud referido a la técnica de soplo, ¿sí? O van pasando de uno y van mostrando, profe, tengo esto, o me iban mandando videos por WhatsApp, o me subían en el Classroom, y fue el ámbito de corrección cambió totalmente, fue mucho amplio, los horarios fueron mucho más amplios, pero bueno, siempre trató de acompañar los procesos, a la hora que fuera, a veces no corresponde, ¿no? Los maestros a veces contestamos 11 de la noche un mensaje, pero bueno, yo en mi caso voy tratando de buscar siempre acompañar, así que actualmente estamos desarrollando 5 trabajos audiovisuales con estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de la Nigelia Soria para la muestra que hacemos todos los años, así que bueno, estamos a disposición full time de todas esas preguntas que pueden devenir, ¿no? De la producción, de esa asimilación de la metodología nueva que se nos plantea, que es escuchar una pista, que es estudiar la parte, que es grabar, y además grabarse en video, y parecer sonriente, ¿no? Bueno, todo eso implicó un trabajo. Así que bueno, Ceci, yo te voy a pedir si podemos ver un minutito del otro trabajo, que es un tema Sicuri, justamente. Por eso es la introducción de la explicación de la técnica, que es un huayno Sicuri que hicimos en el Instituto. ¿Sí? Escuchamos. Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Qué suerte que yo ya tengo la libertad.
bonitas del campo nacieron para vos. Mi corazón nació libre y alegre para cantar. Mi corazón nació libre y alegre para cantar. Ahí Qué llegamos al hermoso, final Gaby, qué bueno, qué lindo, qué linda obra, muy bien interpretada. Acá te quiero frenar porque en realidad viene muy buena esta pregunta que te quiero hacer sobre el tema de la energía que genera tocando en ronda, porque bueno, los sicuris lo que tienen de particular es tocar en ronda y se genera una energía muy linda, por eso te quería preguntar, ¿qué pasa? Porque en este momento, en esta sesión que estamos, no se puede lograr esto de tocar todos juntos en ronda y generar esta energía a nivel grupal. A lo mejor la pudieron generar de otra forma. ¿Cómo se pudo reemplazar esto? Que no, ¿no? Pero se pudo tomar otra medida para generar una buena energía entre los sicuris de manera virtual. Mira, es una muy buena pregunta, Lucía, la que me has hecho. Realmente, bueno, lo que sucede en la banda de sicuri, en la ritualidad de la ronda, ¿sí? En la danza, en el soplo, en el hálito, que va hacia el centro y se retroalimenta, eso por ahí no se ha logrado, es irreemplazable porque se da en ese contexto únicamente, ¿no? Pero también yo creo que de alguna manera se ha reemplazado eso con el acompañamiento. Porque yo creo que, bueno, ¿qué hace el sicuri cuando toca, no? El sicuri es parte con el otro, ¿sí? Uno de los conceptos fundamentales es que sos con el otro, ¿sí? No hay música posible, no hay sonoridad, no hay comunidad, no hay comunión. Entonces, bueno, yo creo que eso de alguna manera se fue cambiando, cómo se fue generando eso. Y eso yo creo que clase a clase, con el acompañamiento, con un mensaje, con responder a cualquier inquietud que tengan los estudiantes. Ahora mismo me están llegando mensajes, ya vamos a terminar y responder. Bueno, tratando de en las clases, obviamente, comunicar con la gente que se ha iniciado en el SICU este año, con las instituciones donde trabajo, siempre tratando de explicar el porqué de la técnica, qué es lo que pasa con el SICU. Si bien yo, el trabajo que hago es difundir pedagógicamente el SICU, ¿no? Pero bueno, lo otro es importante, esto que vos decís, ¿no? Y siempre contenido se va transfiriendo. Así que bueno, Lucy, esa es la respuesta. No se pudo recrear eso que sucede. Lucy ahí aprovecho una mención, el año pasado transitó con nosotros el taller de aerófono de la universidad. Después, si quiere, le vamos a hacer una pregunta a Lucy, o no sé si me va a hacer una pregunta a mí sobre eso. Pero bueno, gran música, sí, sopló el sicu en ronda, tocó en las muestras, así que bueno, una grande, Lucy. Muchas gracias. Vos un gran docente, como también lo fue Susana. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Y en todo esto también vamos pensando qué es lo bueno, vamos como rescatando lo positivo. Pienso en los logros, ya así nos vamos a hacer un poco a las conclusiones y a las reflexiones de pensar cuáles de estos aspectos piensan que por ahí llegaron para quedarse, digamos, como que uno dice, bueno, porque las dificultades creo que las fueron sorteando y las fueron resolviendo de la mejor manera posible, como fueron comentando ustedes, con las adaptaciones, las guías que han elegido para seguir adelante y para sostener el vínculo a través del aire. Pero bueno, qué cosas, qué aspectos positivos, qué grandes por ahí piensan que se pueden destacar y que nos dejan pensando para futuro. Bueno, creo que como vos dijiste y Gaby también mencionó, hay nuevas herramientas que llegaron para quedarse, porque hemos descubierto
a la fuerza lo necesarias y lo útiles que son, y sin las cuales no hubiéramos podido recorrer todos estos meses de camino, ¿no? Así que, como decía Gaby, la especialización que cada docente pudo hacer en la medida de los medios con los que contaba y la disposición de tiempo y las ganas que digamos, a algunos no nos interesa demasiado, pero nos vimos obligados a aprender un montón de cosas ante la necesidad. Eso ya lo hicimos, ya lo tenemos, y sin duda alguna lo vamos a usar de acá en más para facilitarnos un montón de cosas en cuanto al envío de material, a la conexión con la gente que está lejos, a los tiempos para facilitar la llegada de un ejemplo, para trabajar con referentes, que lo hicimos mucho este año, me olvidé de comentarlo, pero escuchando grandes instrumentistas que uno toma como ejemplo y que de alguna manera marcaron un camino, bueno, uno los escucha eso y los comentamos y aprendemos de eso también. Todo eso va a quedarse y nos va a ayudar, pienso, en lo que viene, ¿no? Ahora, digamos, yo me gustaría hacer hincapié en un poco lo que comentaba Gaby también recién. Yo escuchaba recién el trabajo audiovisual que hizo, y me acordaba con mucha nostalgia de la ronda de sicuris y el encuentro de sicuris que se hacía en el Parque Alem, que se hizo la última vez y que se hacía anualmente en diferentes lugares. Y bueno, toda esa energía que vos comentabas, Lucía, que se generaba, y que, como bien dijo Gaby, es irreemplazable en su totalidad, ¿no es cierto? Bueno, no olvidarnos de eso en este sentido, a ver si me puedo explicar. Cuando podamos volver, si es que podemos, si es que tenemos la suerte, algunos, de superar esto, ¿no? Porque también hay que pensar en eso. Cuando volvamos a la presencialidad, de la manera que sea, yo creo que tenemos que recordar lo que tanto extrañamos en esta época. Como que no por volver a hacer todo o no permitirnos usar las herramientas virtuales, no, pero aprovechar esa posibilidad de volver a estar juntos y no dejarla pasar, digamos, recordar todo lo que nos faltó y buscar eso a nosotros como músicos, y probablemente en otros ámbitos también ocurra, ¿no? Yo hablo desde lo que conozco. No permitirnos juntarnos y hacer música y que no pase nada. No, eso jamás, ya nunca más, porque ahora aprendimos que eso es lo que nos faltó todo este tiempo y tenemos que volver a recuperarlo. O sea, en la medida que se pueda, volver a juntarnos y hacer música en vivo, o en simultáneo, no necesariamente un intérprete para el público, sino un grupo tocando música, buscar eso, buscar esa como decía Gaby muy bien recién, que yo lo pienso y lo digo siempre también, ¿no? Tomo sus palabras. Para hacer música hay que pensar en el otro. La música es el otro, como decimos siempre, ¿no, Gaby? Porque es así, la música es el otro conmigo, por supuesto, pero lo que logramos se logra de a dos o de a muchos si es un grupo, y eso tiene que estar presente. Y ahora que lo perdimos de alguna manera y que lo tratamos de reemplazar con todas las herramientas virtuales posibles y todo el esfuerzo de la edición, y como vos hiciste, grabar bases y que todos toquen arriba de la misma base y de alguna manera sean parte de eso también, cuando lo recuperemos, no dejarlo escapar, ¿no? No sé si me explico. Tal cual, Susana. Sí, tal cual. Se entiende, pero perfectamente el mensaje. Coincido, sí, plenamente en eso. No hay que acostumbrarse a esta normalidad. Exacto. No sé si esa es la idea como para sintetizar, ¿no? Ajá. Un poco lo que nos está sucediendo en este contexto. Así que bueno, referido a la pregunta que hizo Gina, bueno, yo me voy a quedar con un poco cerrando la idea, ¿no?
con todo el proceso de aprendizaje de nuevos recursos, ¿sí? Herramientas digitales, software, eso nos queda y puede enriquecer nuestras clases, ¿sí? Sean virtuales o semi-virtuales. El año que viene no se sabe cómo vendrá la cuestión. Ahí hemos visto alguna pregunta en el link de YouTube, ¿no? Después si abre espacio para debate, y preguntar, responderemos. Yo me quedo con eso, me quedo que también somos bastante fuertes los seres humanos, ¿no? De poder, los docentes en general somos bastante fuertes, y creo que hemos hecho en general un enorme esfuerzo para superarnos y tratar de acercarnos lo más que podemos, con mucha garra, corazón, ¿no? Con los elementos que tuvimos, y también, fundamentalmente, los estudiantes, las estudiantes. Fue fundamental el trabajo que ellos hicieron, el sostenimiento que ellos hicieron de esto que nosotros estamos proponiendo, de estas experiencias que estamos proponiendo, ¿no? Yo creo que todos los maestros que han pasado por este ciclo, hemos valorado muchísimo ese trabajo, esa conexión con crisis, con problemas económicos, con problemas de internet, con problemas de datos. Sin embargo, la mayoría de ellos han podido estar. Así que también rescato de esto negativamente, o algún punto negativo fue la ausencia en muchos lugares del Estado, ¿sí? El Estado desamparó muchos de estos estudiantes. Así que me refiero a las escuelas de nivel provincial, ¿no? Acá, realmente se notó mucho, y hay gente que hemos perdido. Hay estudiantes que no han tenido posibilidad de poder sostener las clases virtuales por falta de datos, de computadoras. Se van haciendo algunos parches, pero llegan tardíamente. Así que no olvidarnos de la normalidad, esta normalidad que nos va a transcurrir ahora este tiempo. No olvidarnos de lo que vivimos y lo que sentimos cuando hacemos música, cuando educamos a través de la música, profesores, ¿no? de la especialidad. Ese sentimiento es realmente lo que hacemos los maestros de música, es un trabajo de locos. Estamos tanto virtualmente como presencialmente, digamos, estudiando técnica, instrumento, haciendo arreglos para que en 3 minutos se nos vayan días, semanas, meses de trabajo. Así que a pesar de ello, que yo creo que somos felices todos los que nos dedicamos a esta profesión. Bueno, muchísimas gracias a ambos por este diálogo tan gratificante. Les agradecemos enormemente en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por sus reflexiones, por sus palabras, ¿no? Tan hermoso. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo los espectadores. Pero antes de enunciar estas preguntas, yo quería aprovechar este momento, ya que los tuve ambos como profesores en mi carrera de la facultad. Yo, para los que no saben, yo soy ciega. Entonces quería hablar un poquito con los profes sobre la experiencia que han tenido al tener una alumna ciega. ¿Cómo pueden relatar esta experiencia que tuvieron? ¿Qué estrategias pedagógicas utilizaron? ¿Cómo ocurrió todo ese proceso, ¿no? Si fui su primera alumna ciega, qué sensaciones también se les fueron ocurriendo a lo largo del proceso. Si querés comenzar, Gaby o Susana, cualquiera de los dos. Comienzo. Así que el vínculo que tengo con Lucy comenzó allá, Lucy, corregime si no me equivoco, en el año 2019. Sí, exacto. ¿Puede ser? Sí. Año 2019 nos conocimos, yo estaba haciendo el taller en la universidad, y resulta, se inscribió Lucía, yo no la conocía, ella no, y comenzó a ir a las clases, siempre, ¿no? Y resulta que ella es no vidente, ¿no? Yo no lo tomé con temor, sino que solamente empecé a prestar atención y a pensar estrategias. Nunca me había sucedido de tener que enseñarle a tocar el siku, a construir a una persona no vidente. Así que yo realmente esa situación se la agradezco a Lucy, porque me permitió de alguna forma transitar ese camino y empezar a ver, ¿no? Qué opciones, qué posibilidades, ¿sí? Qué estrategias se podían, utilizar con ella.
Y bueno, así que pensamos, yo te lo cuento así, Lucy, como docente, ¿qué es lo que pensé yo primero? Obviamente la construcción, ¿sí? Del SICU, como hicieron todos y todas en ese taller, y después traté de ver de que trates de consolidar la imagen del SICU, ¿sí? La imagen del SICU, ¿sí? Vos tenías que tratar de asimilar tanto el arca y el ira, por eso habíamos separado en bloque, ¿no? Esto es una respuesta más personal, ¿no? En el, Sí. en el arca, si, sol, mi, y estamos, el do central y las notas siguientes tenés la, fa, re, ¿no? Y en el ira al revés, tenés la, fa, re, las primeras 3 tubos y lo siguiente, se me fue, si, sol, mi, ¿no? Esa era la idea. Primero yo trataba de que vos, digamos, te hicieras esa imagen, después tocaste ira, te hiciste más amiga del ira, ¿no? Sí. Así que bueno, ese fue un punto. Y otro punto fue que conozca la canción. Yo creo que todo maestro de música cuando enseña utiliza un mecanismo que decía un gran maestro, Carlos Castro, ¿sí? Que usan los medios de comunicación masiva, que es la repetición, ¿no? Entonces, otro camino era que fijes la melodía a través de la repetición. Y después, digamos, el sicuri tiene dentro de su metodología de transmisión, la observación por espejo, ¿no? Cosa que en tu caso no podías hacerlo. Entonces digo, ¿cómo hacemos? Bueno, y ahí empezamos a generar junto con otros compañeros de taller, recuerdo el caso de la maestra Edith Stark, ¿no? Sí, Empezamos a ver, digamos, ¿cómo? Entonces, bueno, alguien se sentaba al lado de Lucy y cuando le tocaba tocar, ella obviamente ya sabía qué nota tenía que tocar, ¿no? Y nos apoyamos en una metodología de corporal, ¿no? De toque en el hombro. Bueno, entonces, qué sé yo, le tocaba el tema, ay, Lucy, por ejemplo, ¿no? O acá. Entonces, de alguna forma fuimos haciendo, hasta que ella después ya encontró, y obviamente en el aprendizaje del psico está el ensayo-error, ¿no? Uno cuando más o menos va desarrollando ya su oído, que Lucy lo tiene hiper desarrollado, ¿no? Va viendo si es la nota correcta. Y bueno, ella ya después comenzó a fortalecer ese mecanismo y ya lo último no tenía que ni hacer el toque ni nada, porque ya ella se daba cuenta cuando estaba correcto y cuando había un error lo corregía enseguida. Y de hecho terminó tocando en ronda, bailando con nosotros, cantando. Bueno, fue impresionante. Para mí yo se lo agradezco mucho esa experiencia de permitirme poder buscar nuevas estrategias, ¿no? Y me sirve también para otros casos, ¿sí? También es una cuestión, la educación musical tiene que generar una apertura, ¿sí? En este caso, ¿no? Hay que desarrollar materiales específicos. Abro ahí, seguramente muchos maestros de música estarán presenciando, ¿no? De empezar a generar ya de manera más formal estrategias, bueno, recursos, materiales. Así que bueno, Lucy, agradecimiento personal y bueno, y yo realmente súper feliz porque el logro que lo demostraste y quedó fantástico todo el proceso y el trabajo, ¿no? No, por favor, yo te agradezco a vos, fuiste un gran docente. Qué sé yo, bueno, te agradezco mucho y además, bueno, sí, tenés razón en esto que decís de que hay que incluir un poquito más, pero bueno, yo tuve la suerte, la verdad, en la facultad, de que tuve la mayoría de docentes, la verdad que excelentes, que se ocuparon muy bien, me han adaptado el material y demás, pero bueno, esto de esta idea que vos decís de como un proyecto de ser un poco más inclusivo, sí, es una idea que la verdad que tengo de generar un material accesible y demás para seguir colaborando, ¿no? Con los que van a llegar. Sí, yo quería agregar porque me acuerdo, tengo muy presente el día en que vos, Lu, te acercaste a la primera clase de flauta dulce como medio preocupada y me dijiste, yo soy ciega, no sé cómo vamos a trabajar, no sé qué te parece. Y bueno, yo ya había tenido oportunidad de trabajar con algún alumno ciego, así que no me preocupó, digamos. Ahora hubo que ocuparse, lógicamente, y trabajamos juntas un montón en buscar alternativas, trabajamos mucho con las grabaciones, ¿te acordás? Porque el hecho de que trabajaras dependiendo del oído totalmente, bueno, hacía que tuvieras una memoria prodigiosa, así que todo lo que yo te grababa,
a la otra semana lo tenías recontra aprendido y perfectamente lo tocabas a la par que todo el grupo. Y voy a que no costó a mí, me imagino que a vos sí, no costó un gran esfuerzo, simplemente buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas. Y a la hora de tocar en grupo, bueno, Gaby comentaba cómo habían procedido con la ronda y demás, y nosotros en el grupo de flauta, cuatro pulsos antes de empezar, y salían las danzas a 3 voces o a 4 voces y lucían en el medio de ellas sin ningún problema. Así que para mí fue realmente un placer trabajar con vos, Lu, y muy gratificante y ningún inconveniente. Ahora, el esfuerzo que has puesto para durante toda la carrera apelar a esas alternativas, sin duda que es muy valorable, y de paso aprovecho y te felicito que dije que lo iba a hacer en público porque te graduaste hace poquito, así que un abrazo enorme para la nueva graduada, y a Gina también, que también se graduó hace poquito. Bueno, pero estábamos conversando con Lu. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que todos hemos aprendido un montón de Lu, y lo digo también ahora como compañía, porque también para nosotros fue un gran aporte verla a ella como se desenvolvía en la clase y verlos a ustedes también, porque nosotros estudiando educación musical, digo, también pensábamos a futuro cómo íbamos a hacer en su lugar. Era como ver al profe y decir, bueno, cuando esté en ese lugar, ¿cómo voy a llevarlo adelante? ¿Cómo hago? ¿Qué estrategias uso? Entonces, creo que sin duda fue un gran aporte y bueno, está buenísimo poder reconocerlo y valorarlo. Ahora tenemos preguntas, así que fueron llegando algunos de los asistentes, que si les parece voy a anunciar algunas. Miren, acá tenemos la primera. Esta pregunta, bueno, puede ir para cualquiera de los dos. Por ahí, Su, al principio hablabas de flexibilidad y tiene que ver con eso. Preguntan si hay algún caso puntual, algún ejemplo de esa adaptación de flexibilidad. ¿Cómo pudieron instrumentar con barreras de conectividad? ¿Cómo pudimos, perdón? ¿Cómo pudieron instrumentar con estas barreras de la conectividad? Bueno, no me queda absolutamente claro a qué se refiere la pregunta. Cuando yo hablaba de flexibilidad, me refería a respetar, si se quiere, los tiempos de quien estaba del otro lado de la pantalla, porque ya estábamos con pantalla de por medio, ¿no? Y tratar de ponerme en el lugar de quien estaba allá, sin saber realmente en qué situación estaba. Me refiero a que si alguien no cumplía con un trabajo propuesto, no podía yo ponerme en exigente sin saber antes si no tenía un problema en casa, si no tenía a la abuela internada, si no había perdido el trabajo con el que estaba manteniendo a su familia. O sea, hay tantas variables en este momento que influyen en lo que nosotros hacemos, que había que tener un poco en cuenta todo eso. Entonces yo, antes de determinar una fecha de entrega, o al determinarla, ya inmediatamente pensaba en que, bueno, después la iba a extender 2 semanas más, porque, digamos, no dependía solo de las ganas de cada uno de hacerlo, sino de un montón de cosas que nos rodeaban y que nos rodean, y que influían en nuestras posibilidades de cumplir. A eso me refería, ¿no? Con la conectividad propiamente dicha, bueno, yo personalmente en mi casa tengo una conexión de internet que muchas veces falla. Ya les decía antes que más de una vez me he tenido que ir de la clase, o sea, no es que me he tenido que ir, se me terminaba la clase así, quedaba todo negro y yo rogando poder volver, hasta que finalmente un ratito después aparecían de nuevo y continuábamos más o menos con lo que estábamos haciendo. El celular, que en un momento dado de la pandemia explotó, porque también nos ha pasado a todos, lleno de información y de videos y demás, y tuvimos que reemplazarlo. Yo al menos tuve que reemplazarlo porque ya no daba más. Digamos, con respecto a la conectividad, todas
todas las licencias posibles. Si no te pudiste comunicar una clase o conectar una clase, les decía antes, te llamo a ver qué pasó, te comento lo que hicimos y nos vemos la próxima, a ver si tenemos más suerte con internet. Ese tipo de flexibilidad, porque sobre todo para lo que hacemos nosotros, que es música, todo, digamos, todo tiene que ver. Yo no puedo tocar música si está pasando algo terrible atrás mío o alrededor mío o muy cerca mío, como nos ha pasado a veces en todos estos tiempos. Entonces, hay que pensar un poco en todas esas variables para exigir o para esperar determinado cumplimiento. Yo siempre lo estiro, siempre lo estiro y lo estiraba y generalmente he perdido alguna o alguno en el camino, ¿sí? O casi no han aparecido directamente porque mucha gente este año tenía algún plan y directamente cuando empezó todo este despiole, ese plan quedó para otro momento, ¿sí? Pero los que han intentado y han logrado pasar estos primeros tiempos, allá por abril, mayo, después han podido seguir, gracias a que hemos estado esperándonos y tratando de convencernos, dale, hace esto, dale, que entrega el trabajo después, pero a ver si lo pudiste resolver, a ver qué pasa, te llamo, querés que te llame para ver si podemos hacerlo, ese tipo de flexibilidad. No sé si me explico. Perfecto, muy bien explicado, muy bien. Vamos a continuar con otra pregunta, que es, ¿cuáles fueron las pautas de grabación para registro de los trabajos de las y los estudiantes? No sé, Gaby, si querés comentar un poquito vos. Sí, Lucy, puedo comentar. Bueno, puedo explicar un poco las pautas que usé yo para trabajar. En principio, bueno, ya comenté que requirió la transformación de parte nuestra para grabar pistas, ¿sí? Bueno, todo tipo de pistas en lo que a mí me respecta y las materias, en mis materias circula música popular, música folclórica. Entonces, tuve que grabar en casa, ¿sí? Con los elementos que tenía. Y de alguna manera esa pista iba a ser central en lo que después los estudiantes utilizaran para grabar, ¿sí? Los audios y los videos. Eso se vio un poco en los trabajos, ¿no? ¿Qué pasa? A veces en los casos en donde son más pequeños, ¿sí? Como en el primer año de la secundaria donde trabajo, requirió un esfuerzo extra. Tuve que hacer como una especie de documento, ¿no? Para poder explicar la grabación, ¿sí? En principio tuvimos que hacer, miren cómo es, vamos a tratar de explicar bien, a ver si me entienden. Obviamente, tener la pista, requeríamos de otros profes, íbamos grabando, no íbamos pasando, bueno, teníamos el producto que nosotros queremos que sonara, ¿no? Después tuvimos que hacer una grilla, porque obviamente estamos llevando adelante, por ejemplo, un trabajo de primer año, son casi 30 estudiantes. Entonces necesitas una organización y un orden, ¿no? Así que hicimos una grilla de de Google Drive, en donde se completa qué partecita participa cada estudiante, con qué instrumento, en qué sección. Hicimos arreglo de Sibelius, hicimos grabación de Cubase, todo eso iba en conjunto. Arreglo, tablatura bigrámica, Sibelius, ¿no? El archivo, el arreglo general, la grabación, multipista. Bueno, todo eso fue parte de la metodología, pero además de eso, digamos, necesitas que el estudiante te comprenda. Por eso organizamos la grilla que ordena qué parte participa cada estudiante, con qué instrumento. El estudiante también tiene que hacer un esfuerzo enorme porque tiene que aprender prácticamente a grabar en estudio, como graba cualquier músico profesional. Estamos hablando de niñas y niños de 12, 13 años de la secundaria. A pesar de ello, no saben, ahora no tengo para mostrar obviamente porque está guardado ese trabajo para la muestra de música, pero el trabajo fenomenal que están haciendo esas niñas y esos niños, ¿no? Es colosal. Bueno, y van comprendiendo un poco esa metodología, Lucy. Eso es parte del trabajo, ¿no? Van grabando, van escuchando la pista, estudian la parte que tienen que hacer, con la guitarra, con el charango, con el bombo, con el piano, devuelven todo ese trabajo, grabando en Full HD, enviando por WeTransfer para que no pierda calidad. Bueno, empiezan a aparecer un montón de otros complementos, ¿no?
Y bueno, y después todo eso se edita y eso recae en los profes. Nosotros con los profes del departamento vamos haciendo todo ese trabajo, así como lo vieron terminado, lleva 20 horas como mínimo, 3 o 4 minutos de edición de música. Para una persona que no es experta, así que bueno, es todo un esfuerzo descomunal de un montón de estudiantes, de los profes, de las familias también, porque nosotros estamos acá, pero casi que no estamos, ¿no? Uno trabaja de madrugada, bueno, implica muchos cambios. Más o menos esa fue la explicación, Lucy, sobre esa pregunta que me hiciste. Sí, sin duda hay un trabajo de fondo que bueno, que uno a veces ve el video, son 2 o 3 minutos, pero todo lo que pasa atrás, que depende de eso, de la vocación de ustedes, que le han puesto, el esmero, y el tratar siempre de reinventarse para salir adelante y bueno, y lograr esas producciones después en conjunto, que están buenísimas y que justamente es una manera de poder reemplazar lo que pasaba en el aula. Así que, bueno, me parece que ya se nos está extendiendo un poco el tiempo, así que de parte de todo el equipo agradecerles enormemente otra vez más por haber estado presentes hoy acá, por compartir, por este momento de intercambio. Hemos llegado a la última charla de este ciclo 2020, un año tan particular. Esta fue la última charla, pero de todas maneras les agradecemos tanto a ustedes como a todos los expositores que han pasado, a todos los asistentes que estuvieron presentes en cada uno de estos encuentros, de estas conversaciones. La verdad es que creemos que sirvió, que estos espacios de intercambio enriquecen justamente la profesión, la labor del educador musical, y que está bueno que no se pierda. Así que esperemos que en un futuro podamos reencontrarnos, que estén atentos al Facebook del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, al canal de YouTube, que bueno, que por acá vamos a estar también en contacto, para que sigan surgiendo encuentros y que así podamos intercambiar ideas, estrategias, maneras de ver la enseñanza que tanto nos ayuda, ¿no? Y tanto colabora. No sé, Luz, si vos querés agregar algo más. Sí, bueno, también adhiero a las palabras de G y también contarles que hubo muchas manifestaciones de cariño para ambos, así que después se las acercamos. Y bueno, agradecerle a todo el público que nos acompañó hoy y tal vez nos ha acompañado en conversaciones anteriores, así que muchas gracias por formar parte de estos lindos encuentros virtuales que de alguna manera, bueno, nos han acercado un poco, ¿no? Sí, en los comentarios veíamos gente de todos lados hoy que estuvieron presentes, seguramente colegas y demás, que bueno, que los saludan, que agradecen, que los felicitan, justamente por todo lo que nos han compartido, ¿no? Re valioso. Bueno, de mi parte, agradecer, colegas, sí, agradecer el espacio, sí, felicitarles por todo este proceso que han hecho, invitando, bueno, un montón de profesores, sí, con sus experiencias en este modo virtual, llegando a todo el país, ¿no? Hay gente de muchos lugares que comenta, y estuvimos limpiando los comentarios. Y bueno, a Susana también, con Susana nos une un vínculo pedagógico, sí, bueno, yo fui profe de Laurita, así como con Ceci también, que está por ahí atrás en los controles, de Marco. Así que bueno, un placer. Y bueno, y con ustedes dos, bueno, participantes del taller de aerófonos andinos, residentes de la Escuela Nigel Soria, bueno, un gran cariño. Así que bueno, de mi parte agradezco. Y bueno, ya no sé cómo van a cerrar, pero dejo la palabra. Bueno, gracias, yo Gaby. también aprovecho para saludarlas a Gina y a Lu, a Ceci, muchísimas gracias por estar ahí atenta siempre, a Irene y bueno, a toda la gente del Centro de Estudios. Otra vez gracias por la invitación, un honor compartir con el profe Gaby, como él dice, nos une un vínculo afectivo muy grande. Y bueno, ojalá todas estas conversaciones nos sirvan para seguir adelante, reinventándonos y adecuándonos y imaginando nuevas formas, pero bueno, siempre tratando de lograr esto que es tan importante, el hecho musical y el aprendizaje musical, la enseñanza, y bueno, veremos hasta dónde y cómo nos conduce esta nueva normalidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas, a todos los que estuvieron presentes hoy, y nos encontramos la próxima. Dale, gracias. Nos vemos.